Bien. Entonces, quería arrancar mostrándoles de vuelta un poco cómo viene el programa de la materia, para que veamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, estuvimos viendo en las primeras clases conceptos de redes cristalinas, de redes de Bravais, agregando una base, para poder describir las distintas estructuras en forma geométrica en la que se encuentran los sólidos en la naturaleza. Después definimos el concepto de red recíproca, ¿sí? A través del conjunto de vectores de onda K que determinan ondas planas con la periodicidad de una red cristalina, ¿sí? Y usamos ese concepto de red recíproca por ahora para encontrar condiciones de máximo de difracción de rayos X, ¿sí? Que vimos las condiciones de von Laue y difracción de Bragg y la equivalencia entre ambas, y vimos el factor de estructura, para definir cómo interactúan distintos elementos dentro de una base en el cristal para la interferencia en la señal de rayos X, y el factor de forma, en donde hablamos de la dependencia en el caso de que hayan múltiples átomos dentro del cristal, ¿sí? De diferente naturaleza. Y empezamos hacia el final con una clasificación de los sólidos, ¿sí? Para empezar a hablar de cohesión en sólidos, ¿sí? Por qué están unidos los sólidos, que es con lo que vamos a seguir hoy, con la idea que vamos a completar hoy. Y para eso vamos a tratar a los sólidos como formados por átomos ubicados en posiciones fijas, ¿sí? Sin posibilidad de tener ningún movimiento, ¿sí? A temperatura cero y no considerando ningún efecto cuántico. Y después, a partir de la clase que viene, ya le vamos a agregar a eso temperatura y cálculos más precisos, involucrando fonones, ¿sí? Vibraciones en la red. Y después de agregar, ¿sí? Vibraciones, ¿sí? A esta estructura, entonces estamos empezando con una estructura geométrica que le damos una identidad de átomos, después vemos por qué esos átomos se mantienen unidos, ¿sí? Permitimos que esos átomos puedan vibrar por temperatura, y después le vamos a agregar electrones, y vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿sí? General del sólido, ¿sí? Cuando tenemos electrones, y cómo distintos tipos de ligaduras y distintos tipos de comportamientos de las distribuciones electrónicas en el espacio recíproco van a dar espacio a comportamientos diferentes, ¿sí? En cuanto a si un material es conductor, semiconductor, que vamos a ver el concepto más adelante, o aislante eléctrico. Entonces, ¿sí? Repasando un poco la parte de... no voy a empezar con lo de difracción de rayos X, que lo vimos en la clase pasada, porque hoy no vamos a hacer uso de eso. Sí, vamos a arrancar de la parte de clasificación de sólidos, y vamos a definir, vamos a hacer algunos cálculos de estabilidad, ¿sí? Que nos permitan encontrar por qué en un caso o en otro caso conviene o no la formación de un sólido, ¿sí? A partir de las fuerzas que están presentes en el material. Entonces, definimos 4 tipos de sólidos. Uno, el cristal molecular, que está formado por átomos neutros, ¿sí? Donde la densidad electrónica es esencialmente nula entre los átomos. El cristal iónico, que es una situación similar en el sentido de que también tenemos una densidad nula electrónica entre átomos, pero en este caso, al formarse el cristal hay una transferencia electrónica de un átomo a otro, y se mantienen ligados por interacción coulombiana, pero también se puede tratar, ¿sí? En semejanza con el cristal molecular, en el sentido de que van a ser materiales aislantes, ¿sí? Que no van a tener un flujo, la posibilidad de tener un flujo de electrones, sino que se van a mantener los iones o los átomos en una situación estable, ¿sí? Dentro del sólido. Después hablamos más cualitativamente también de un cristal covalente, en donde los electrones ahora se comparten entre los distintos átomos, ¿sí? A lo largo de direcciones preferenciales.
vimos estos diagramas experimentales a partir de rayos X sobre cómo se distribuyen los electrones dentro del cristal, que en el caso del cristal iónico, como decíamos, no tenemos densidad electrónica entre átomos, pero en el caso del cristal covalente sí tenemos una densidad electrónica muy fuerte, ¿sí? Que está representada acá por esta nube de color azul. Y el metal, que es el extremo de electrones libres, ¿sí? Que difunden a lo largo de todo el cristal, ¿sí? No están acomodados a lo largo de direcciones preferenciales como este caso, y es un material conductor, ¿sí? Son materiales conductores. Entonces, hablamos de una fuerza de atracción débil en el cristal molecular, ¿sí? Que va como 1 sobre la distancia interatómica a la sexta, ¿sí? Un cristal en el que la estructura del átomo, ¿sí? La estructura interna electrónica del átomo no difiere notablemente de la del átomo aislado, ¿sí? Y suelen acomodarse en estructura FCC, ¿sí? Esto vamos a ver más en detalle ahora. Y esta fuerza atractiva, dijimos que viene de la interacción entre dipolos transitorios que se forman dentro del cristal y que polarizan a átomos vecinos. Ok, hicimos una cuenta sencilla semi cuantitativa, ¿sí? Para ver la dependencia en la distancia de esta interacción atractiva, y dijimos que la repulsión viene del principio de exclusión de Pauli, en el sentido de que cuando dos nubes electrónicas, ¿sí? Que tienen capas cerradas, como son los átomos de los gases nobles, ¿sí? Y se acercan entre sí, los electrones de un átomo tienden a querer ocupar estados electrónicos del otro átomo, pero esos estados electrónicos están ocupados, ¿sí? Y por principio de exclusión de Pauli no se pueden ocupar, entonces los siguientes estados electrónicos disponibles van a estar a una energía muy alta, por ser que son átomos de capas cerradas. O sea, el próximo salto hacia un nivel electrónico va a ser muy grande, y por eso es que se genera esta fuerza de repulsión que mantiene, que daría la estabilidad al cristal, teniendo en cuenta una componente atractiva y una componente repulsiva, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cálculo más en detalle sobre esto. Después vimos el cristal iónico, ¿sí? Que está formado por elementos, uno metálico y otro no metálico, y hicimos una cuenta rápida para ver la conveniencia de un par iónico de bromo y de rubidio, ¿sí? De mantenerse unidos, teniendo en cuenta la energía de ionización del rubidio, la afinidad electrónica del bromo, ¿sí? Cuánto me cuesta ionizar un átomo de rubidio y cuánto gano yo por agregar un electrón al bromo, y a eso le tengo que agregar la interacción colombiana atractiva, y eso me termina haciendo una reducción general de la energía. Vimos que los cristales iónicos funcionan muy bien para el modelo de esferas rígidas, donde asignamos radios fijos a iones de distinto tipo, y vimos que los diámetros experimentales de los parámetros de red medidos por rayos X se corresponden con esta suma directa entre los radios que definimos para estas esferas, ¿sí? Que se pueden dar en esta situación o en esta situación, y eso va a ser parte de lo que tienen en la guía. Y después, más rápidamente, vimos sobre cristales covalentes, hicimos una pequeña cuenta de un electrón deslocalizado en una caja, o en una caja del doble de tamaño, en el caso de que uno tenga más de un átomo. En este caso, a diferencia del cristal iónico, del cristal molecular, ¿sí? Lo que sucede es que las capas electrónicas de los átomos que forman el cristal covalente no están llenas, ¿sí? Están solamente parcialmente ocupadas. Entonces, cuando las nubes electrónicas parcialmente ocupadas se acercan entre sí, ya no tengo la situación del cristal molecular o del cristal iónico de que mi siguiente nivel de energía disponible está muy alto. Entonces, lo que sucede es que se hibridizan estos estados y se forman bandas de energía, ¿sí? Ya cambia la situación de niveles electrónicos, y eso es lo que vamos a ver más adelante en la materia, ¿sí? Y representando esquemáticamente, ¿sí? Cómo se pasa de un cristal covalente a un cristal iónico,
según en qué columna uno se pare en la tabla periódica y empiece a hacer combinaciones. Y por último, dijimos que los metales de la columna 1, ¿sí? Que son estos, de la tabla periódica, son los que se pueden representar como por el modelo de Sommerfeld de electrones libres, ¿sí? Que vamos a ver también más adelante, y que en otros metales, ¿sí? Como ser los metales de transición, uno necesita tener en cuenta electrones más internos de los átomos, ¿sí? Para poder describir al sólido. En este caso, por más que sean conductores, uno no lo puede describir únicamente como una nube de electrones libres, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y acá simplemente les presento el resumen de cómo dijimos que se pueden ir armando cristales iónicos mezclando elementos de columna 7 con columna 1. En este caso 7 significa que está a un electrón de formar una capa cerrada. Sí, y en este caso tiene que perder un electrón para formar una capa cerrada, para formar el cristal iónico. Entonces puede ser 1, 7 o 2, 6, ¿sí? Hablamos de los cristales covalentes como en la columna 4, ¿sí? Que también se pueden mezclar haciendo estructuras 3, 5. Los cristales moleculares, que le dimos el nombre de moleculares para que puedan admitir casos como el oxígeno o el nitrógeno 2, que forman cristales en forma de moléculas con elementos individuales componiendo el cristal siendo moléculas en lugar de átomos, pero en general nos vamos a referir a estos gases nobles, salvo por el helio. Y dijimos que en general un sólido, salvo algunos casos específicos, que son ejemplos por excelencia, van a tener una combinación de estos comportamientos y no van a poder clasificarse dentro de una única categoría. Entonces, ahora sí, empezamos con el tema de hoy, ¿sí? Que es energía de cohesión, ¿sí? Cohesión en general. Y vamos a calcular para los casos de cristales moleculares y de cristales iónicos, ¿sí? Cálculos de estabilidad de un sólido y ver en qué condiciones un sólido se mantiene unido y en qué condiciones no, o qué necesitamos para que un sólido se mantenga unido, ¿okay? Y no se desarme. Entonces, primero definimos la energía de cohesión como la energía requerida para separar a un sólido en sus partes constitutivas, ¿okay? Es la energía, ¿sí? Que le tenemos que entregar a un material para desarmarlo, ¿sí? En cada uno de sus elementos, ¿sí? Esencialmente, la energía que mantiene unido un sólido, si nosotros se la entregamos, lo vamos a desarmar, ¿okay? Esas partes constitutivas pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas, ¿sí? Siempre en el fondo van a ser átomos, pero como estamos haciendo una definición de energía, uno puede definir esta energía de cohesión como la requerida para separar al sólido, por ejemplo, en moléculas, en el caso de que uno tenga un sólido de nitrógeno, o también para el mismo caso uno podría hablar de separarlo en átomos, y en ese caso uno tiene que tener en cuenta la energía adicional para romper a la molécula en átomos. Entonces es una cuestión de cómo uno lo define, si uno quiere definir a la parte constitutiva como una molécula o como un ion en el caso del sólido iónico, que también voy a tener que tener en cuenta la energía de afinidad y la energía de ionización, o en el caso de cristales moleculares de gases nobles es simplemente átomos, sí que es el caso más trivial. ¿Okay? Entonces hay que tener en claro qué tipo de definición está uno usando para saber cómo se comparan entre distintos tipos de sólidos estas energías de cohesión, ¿sí? Si uno está hablando de moléculas, de iones o de átomos. Y uno siempre puede pasar de una categoría a la otra teniendo en cuenta cómo resolver el problema. ¿Okay? Según el signo de esta energía de cohesión, ¿sí? Uno va a determinar si ese sólido va a poder ser estable o no, ¿sí? Si es menor que 0, el sistema gana energía. Si es mayor que 0, no, y en principio ese sólido no es estable, y no se va a poder formar en condiciones normales. Y entonces, ahora sí vayamos en detalle con cristales moleculares. Entonces, dijimos que lo que caracteriza a un cristal molecular, ¿sí? Entre otras cosas, es que la estructura interna del átomo en el sólido no difiere notablemente de la estructura interna del átomo aislado, ¿sí? Entonces podemos considerar como que tenemos átomos inertes que se acercan entre sí,
pero que no hay un intercambio electrónico, ni una transferencia electrónica, ni una circulación electrónica. ¿Okay? Entonces, lo que queremos calcular ahora es cuál es la energía de interacción, ¿sí?, entre dos átomos en un sólido molecular separados en una distancia r. ¿Ok? Por el momento no hablemos de que estamos en un sólido, directamente digamos que tenemos dos átomos, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, de gases nobles, ubicados a una distancia r. ¿Ok? Entonces planteamos la energía de interacción y escribimos este término, ¿sí?, que va a ser la fuerza atractiva de Van der Waals, ¿sí?, que va como 1 sobre r a la sexta, y tiene un signo negativo porque definimos esta constante como mayor que 0 y es una fuerza atractiva, y este término positivo, ¿sí?, va a ser la fuerza repulsiva, ¿sí?, que viene por la impenetrabilidad entre las nubes electrónicas, el principio de exclusión de Pauli y las capas cerradas, como dijimos, para el caso de cristales moleculares, donde esta expresión, ¿sí?, de 1 sobre r a la 12 viene de un resultado empírico, ¿ok? No, para hacer un cálculo más exacto, uno tendría que tener en cuenta cuál es la distribución electrónica dentro de los átomos y calcular cómo es la interacción entre nubes electrónicas, resolviendo el problema completo para los dos átomos, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a conformar con esta aproximación, ¿sí? Que así como estamos tomando una aproximación de potencias, uno podría tomar también una aproximación exponencial. Y estos parámetros A y B, ¿sí?, lo que vamos a hacer ahora es utilizar parámetros, ¿sí?, A y B determinados empíricamente de mediciones en la fase gaseosa, ¿sí? En particular, vamos a enfocarnos más que nada ¿sí?, en los gases nobles, más que en los cristales moleculares de moléculas. Y a partir, ¿sí?, de conocer estos valores determinados en la fase gaseosa, vamos a predecir, ¿sí?, cuál va a ser la distancia interatómica en un sólido formado por esos mismos átomos de la fase gaseosa. Entonces lo que queremos hacer es no un cálculo completamente teórico de primeros principios, sino tener algunos elementos experimentales, ¿sí?, con los cuales que podamos extraer de una fase, ¿sí?, del material para determinar la distancia con la cual se acomodarían los átomos si se formara el sólido, ¿ok? Y determinar la estabilidad de esa unión y podemos comparar después con la situación experimental, ¿ok? Entonces, reescribamos un poco esta ecuación, ¿sí? Tenemos un par de átomos con una interacción atractiva y una interacción repulsiva. La interacción atractiva viene de Van der Waals por los dipolos transitorios interactuantes en el cristal, y reescribiendo a este potencial, ¿sí?, simplemente queremos llegar a una forma convencional en la cual se presenta esta energía. Entonces sacamos factor común, ¿sí?, a cuadrado sobre b, ¿sí?, de esta misma expresión, ¿sí? Entonces simplemente me va a quedar b cuadrado sobre a cuadrado sobre r a la 12, ¿sí? Puse primero el término positivo, y multiplico esto por esto, me va a quedar b, ¿ok? Y después b sobre a sobre r a la 6, acá, ¿sí? Esto es simplemente reescribir esta ecuación de otra manera. Y sigo modificando un poco más los términos. Este b cuadrado sobre a cuadrado lo reescribo como b a la 1/6 sobre a la 1/6, y esto elevado a la 12, ¿sí? 12 sobre 6 es 2. Y me devuelve este b cuadrado sobre a cuadrado. Hago lo mismo en este caso. B a la 1/6 sobre a la 1/6 a la 6. ¿Sí? Simplemente estoy reescribiendo esto de otra manera. Y a estos, ¿sí?, elementos de acá los voy a llamar sigma, ¿sí?, a b a la 1/6 sobre a la 1/6, y 4 epsilon, ¿sí?, todo esto, a cuadrado sobre b.
¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que representa epsilon y sigma. ¿Sí? Entonces, es esta misma expresión que la reescribimos, ¿sí? Donde sigma va a ser b sobre a a un sexto, ¿sí? Que es esto que está acá, y epsilon va a ser a cuadrado sobre 4b, ¿sí? 4 epsilon es a cuadrado sobre b, o epsilon igual a cuadrado sobre 4b. Este potencial que tenemos acá es lo que se conoce como el potencial de Lennard-Jones, ¿sí? Y este parámetro epsilon nos va a dar una idea de la magnitud de la atracción entre los átomos, y este sigma nos va a dar una idea del radio repulsivo del núcleo del átomo. ¿Ok? Y esto ahora lo vemos un poquito mejor. Si graficamos, ¿sí?, esta energía de interacción en función de la distancia entre átomos, ¿ok? Para el caso de argón, ¿sí?, lo que se muestra en línea roja es la situación experimental. ¿Sí? Dijimos que queremos, en este caso de la fase gaseosa, ¿okay? Esto es un experimento de argón en fase gaseosa. ¿Sí? Lo que queremos hacer es determinar los valores de epsilon y sigma a partir de un ajuste de datos experimentales de la fase gaseosa y utilizar eso para calcular la energía en un cristal formado por esos átomos. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en principio los átomos no van a cambiar su configuración cuando pasen del estado gaseoso al estado sólido, ¿ok? Van a cambiar la manera en la que se acomodan en el espacio, pero no su configuración interna, entonces podemos tratar al mismo átomo como que en un caso está en una situación gaseosa y en el otro caso que queremos predecir va a estar en la situación sólida. Entonces, si uno deriva esta expresión, ¿sí?, en función de esta distancia R, y encuentra el mínimo, ¿sí?, igual a 0 y encuentra el mínimo, uno encuentra que ocurre a una distancia en el eje vertical de epsilon, ¿sí? Entonces por eso llamamos a esto epsilon, esto es simplemente derivando e igualando a 0. El valor para el cual uno tiene el mínimo es epsilon, y de la misma manera, este sigma de acá, ¿sí?, es el que uno encuentra cuando iguala el potencial a 0. ¿Okay? Entonces básicamente, si tenemos un R infinito, esto va a ser 0. ¿Ok? O también va a ser 0 si tenemos R igual a sigma. ¿Ok? Si R es igual a sigma, esto tenemos 1 menos 1, 0. ¿Ok? Entonces sigma nos está dando una idea del radio repulsivo, ¿sí?, a partir de este valor, ¿sí?, de la distancia interatómica. Vamos a pasar de una energía de interacción negativa a una energía de interacción positiva, ¿sí?, repulsiva, ¿sí?, es como una pared. ¿Ok? Que vendría a ser con lo cual nosotros, o sea, en base a esto es que nosotros hablamos de esas esferas rígidas, es como tenemos una pared repulsiva. Y entonces, a través de experimentos en gases nobles, uno puede hacer ajustes del experimento, y a partir de ese ajuste se determinan estos valores de epsilon y sigma. ¿Sí? Epsilon es del orden de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3 electronvolts, es bastante pequeño, y sigma es del orden de algunos angstroms. ¿Sí? Okay. Estaríamos diciendo básicamente que el radio de ese núcleo repulsivo va a tener un tamaño del orden de algunos angstroms, unos 2 a 4 angstroms. ¿Okay? La forma particular que elegimos de 1 sobre R a la 12, ¿sí?, podría haberse planteado de otra manera. Esencialmente lo que queremos describir es esta barrera de potencial que tenemos acá, que uno la puede describir a partir de distintos modelos. ¿Sí? No tenemos un fundamento teórico a priori de por qué pusimos 1 sobre R a la 12. Sí lo tenemos para el caso de 1 sobre R a la 6 atractivo, pero no para el caso repulsivo. Ok, entonces, lo que queremos calcular ahora es cuál va a ser la energía por partícula, ¿sí?, o por átomo, en este caso, en un sólido, que esté formado por estos mismos átomos para los cuales determinamos parámetros en la fase gaseosa. Entonces, vamos a tratar a los átomos como partículas clásicas que están fijas en el espacio, ¿sí?, ocupando las posiciones de una red de Bravais, ¿sí? Entonces van a tener energía cinética nula a temperatura cero, y no vamos a considerar la energía cuántica de punto cero, que en general suele ser una aproximación bastante buena, no hacer esa consideración.
Sin embargo, vamos a ver que tiene sus efectos en la coincidencia entre la teoría y el experimento. Entonces, lo que queremos hacer primero es calcular la interacción del átomo en el origen, ¿sí?, en una red de Bravais con todos los átomos que conforman esa red de Bravais, ¿ok? Esto que vimos hasta acá, esta expresión hasta acá, era la expresión potencial para un par de átomos, ¿sí? Solamente 2 átomos. Ahora queremos calcular para un dado átomo en la red de Bravais su interacción con el resto, ¿sí?, con todos los átomos de la red de Bravais. Entonces vamos a tener que hacer una sumatoria, ¿sí?, de esta expresión, ¿sí? Esto es la distancia entre átomos. Entonces básicamente en lugar de poner esta distancia entre átomos vamos a tener que poner el módulo, ¿sí?, de R, ¿sí?, que me determina la posición en la red de Bravais, planteando esto como origen, y eso lo vamos a tener que hacer para cada una de estas distancias, ¿ok? Haciendo esa sumatoria vamos a tener la energía de interacción de un átomo con el resto de la red, ¿ok? Y la sumatoria para R distinto de 0 porque no hacemos que interaccione consigo mismo, por supuesto. Entonces, si queremos calcular ahora la energía total, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta no solamente la interacción de este átomo con todos, sino también la de este átomo con todos, la de este átomo con todos, y así siguiendo, ¿ok? Porque en este caso, al hacer la de este átomo con todos, no estamos haciendo, por ejemplo, la de este con este, ¿ok? Y entonces, para obtener la energía total, vamos a tener esta sumatoria multiplicado por n sobre 2, ¿sí? Sobre 2 es para no contar 2 veces una misma interacción. Cuando hacemos la sumatoria sobre digamos, para este átomo y contamos, por ejemplo, este átomo, después cuando hagamos a este átomo también lo vamos a contar a este átomo. Entonces, eso va a pasar en todos los casos y por eso es que tengo que poner este factor 1/2 para cuantificar correctamente mi energía total. Y si ahora quiero calcular la energía por partícula, ¿ok?, por átomo, entonces divido a esto en n, ¿sí? Entonces simplemente voy a tener 1/2 de la sumatoria, ¿sí?, sobre todos los vectores de mi red de Bravais, de este potencial de interacción de Lennard-Jones. Eso me va a dar mi energía por partícula, ¿sí?, en el caso de un sólido. Entonces, ¿sí?, tenemos el potencial de Lennard-Jones y esta energía por partícula que determinamos, y ahora vamos a reescribir a esta distancia entre átomos como un número adimensional multiplicado por la distancia a primeros vecinos, ¿ok? Fíjense que acá estamos redefiniendo R, ¿sí? Acá era la distancia, y en este caso, de ahora en más, este R chiquita va a ser la distancia a primeros vecinos. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿sí?, si tenemos nuestra red de Bravais, R va a ser la distancia a primeros vecinos, y R chiquita, entonces el módulo de R lo vamos a escribir como siempre usando la distancia a primeros vecinos como unidad base y multiplicando por el valor que corresponda. Entonces en este caso vamos a tener un alfa igual a 1, ¿sí?, a una distancia R. En este caso vamos a tener un alfa igual a 2. En este caso vamos a tener un alfa igual a raíz de 2. Y en este caso vamos a tener un alfa igual a 2 veces raíz de 2. ¿Ok? Sí, cuando querramos escribir el valor de R correspondiente a este átomo, este átomo, este átomo o este átomo, respecto de este átomo como origen. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, reescribamos ahora esta energía por partícula, habiendo hecho este cambio de nomenclatura y para los módulos de los vectores de la red de Bravais. Entonces, en esta energía por partícula, sustituimos, ¿sí?, el potencial de Lennard-Jones acá, ¿ok? Y a su vez, vamos a... tengo 2 mensajes en el chat, perdón. Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Qué es esto de que no me... ¿Pasó algo con el audio o algo o no pasa nada? ¿Escuchás? Yo no escucho a Eugenia hablando. A ver. Ay, perdón. No sé cuántas veces me hablaron y no las escuché. Me acabo de dar cuenta que estaba silenciado. Sí. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Gracias. Quería preguntar porque esto de que y sumaste todas las potenciales de interacción por cada partícula y pusiste el 1/2 y todo eso,
O sea, eso vale porque los puntos son todos iguales. Sí, en este caso estamos hablando en el caso de cristales moleculares siempre vamos a hablar de átomos o moléculas que son todas iguales. Claro, pero esto para otro tipo esto porque, claro, son moleculares y las moléculas son compuestas por todos átomos iguales, por eso, ¿no? Sí, o sea, Está estamos bien. resolviendo el caso particular de un cristal molecular que lo definimos ya de por sí como un cristal que está formado por elementos que son todos iguales y que son de alguna manera inertes porque no forman ningún vínculo electrónico entre sí más allá de esta atracción por fuerza de Van der Waals. Está bien. Y cada punto es un átomo. Sí, cada punto es un átomo o una molécula, Ok. pero más que nada lo voy a llamar átomo y me voy a referir más que nada a los gases nobles. Está bien. Pero podrían ser moléculas también. Está bien. Bueno, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, perdón, Sí. antes que siga. ¿Puedes repetir qué era alfa? Sí. ¿Este alfa de acá decís? Sí, sí. Sí. Fíjate, lo que quiero hacer es reescribir, ¿sí?, las distancias en mi red de Bravais como mi distancia primer vecino, que la llamo R, en este caso esto va a ser R, por algún valor adimensional, que a ese valor le llamo alfa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir el módulo del R grande que viene acá, voy a escribir alfa igual a 1 por R. Si quiero obtener el módulo del R grande que me une esto con esto, voy a tener alfa igual a 2 por R. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. De nada. Sí, simplemente estoy reescribiendo a mis distancias interatómicas a lo largo de toda la red de Bravais, como la distancia primeros vecinos lo estoy usando como una unidad base, y eso lo multiplico por el valor que lo tenga que multiplicar para que me dé el módulo de ese R que estoy considerando. Bien. Cualquier otra pregunta que haya quedado, me dicen que me di cuenta que estaba silenciado el audio, así que creo que si en algún momento hablaron desde que empezó la clase, nunca los pude escuchar. Perdón. Bueno, entonces, sustituimos, ¿sí?, este potencial de Lennard-Jones, lo ponemos acá, y ahora donde aparece esta R chiquita que me representa la distancia entre átomos, vamos a poner todos estos módulos R, ¿ok? Recuerden que acá estoy haciendo un cambio de nomenclatura, ¿sí?, donde si quieren acá solamente estaba considerando un par de átomos primeros vecinos, y ahora necesito expandir esto hacia todos los átomos, entonces voy a tener mi distancia primeros vecinos multiplicados por el valor que corresponda. Entonces, poniendo esto acá, ¿sí?, voy a tener mi 4 epsilon, mi 1 medio, que está acá, y voy a tener mi suma sobre todos los R distinto de 0, ¿sí?, de phi, ¿ok? Entonces voy a tener un sigma sobre la distancia a la 12, entonces un sigma sobre alfa por R a la 12, ¿ok? Menos el sigma de alfa por R a la 6. Entonces simplemente la distancia entre átomos la estoy escribiendo como alfa por R, ¿sí? Esta es la distancia, y yo tengo que sumar para mi átomo que está en el origen, voy a sumar sobre todos los vectores de la red de Bravais, y cada vector de la red de Bravais va a tener asociado una distancia, el módulo del vector, y a través de esa distancia va a tener asociado un valor de alfa, que multiplicada por la distancia primeros vecinos me va a dar el módulo correspondiente. Entonces, esto me va a dar, ¿sí?, la energía por partícula dentro de mi cristal, ¿ok? Esta sumatoria. Entonces, reescribiendo un poco esto, ¿sí?, simplemente acá lo que estoy haciendo es, este 4 epsilon sobre 2 es un 2 epsilon, esta sumatoria la voy a meter para adentro, ¿sí?, porque por una conveniencia de notación que viene más adelante. Entonces, saco el alfa sobre R hacia afuera, entonces voy a tener mi suma, ¿sí?, de 1 sobre alfa a la 12, ¿sí?, este alfa de acá y esta suma de acá, por sigma sobre R a la 12, ¿sí? Fíjense que R es una constante, que es la distancia primeros vecinos, ¿ok? Entonces uno esto lo saca de la suma, sigma
también es ese parámetro que determinamos experimentalmente y es un parámetro que viene de esas constantes A y B. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos la sumatoria de 1 sobre alfa a la 12, ¿ok? Tenemos el 2 epsilon afuera, multiplicado por este parámetro, este cociente que no va a depender de la sumatoria, y tenemos lo mismo acá para la resta, ¿sí? 1 sobre alfa a la 6 por sigma sobre r a la 6, ¿ok? ¿Sí? Simplemente sacamos sigma sobre r hacia afuera, metimos la suma para adentro, y a estos elementos de acá, ¿sí? Les vamos a llamar a sub 12 a esta sumatoria de acá, que va con alfa elevado a la 12. Y a sub 6 a esta sumatoria de acá, que va con alfa elevado a la 6. Entonces, definiendo a sub n de manera general, ¿ok? Va a ser la sumatoria de r distinto de 0 de 1 sobre alfa de r a la n. ¿Sí? En principio no vamos a usar valores de n más allá que 6 y 12, es simplemente para hacer una notación más simple, ¿ok? ¿Sí? Entonces a sub 12 va a ser poner 12 acá donde dice n, y a sub 6 va a ser poner 6 aquí donde dice n, ¿ok? Entonces vamos a expresar esta energía por partícula, ¿sí? De esta manera, donde estos valores, ¿sí? A sub n, ¿sí? Dependen únicamente de la geometría de la red de Bravais, ¿sí? Más allá de n, ¿ok? O sea, A sub 12 y A sub 6, ¿sí? Fíjense que es una sumatoria de un parámetro adimensional que está relacionado con las posiciones de los átomos en mi red de Bravais, ¿ok? Entonces es un parámetro geométrico, que es una serie que uno puede sumar, ¿sí? Para distintas redes de Bravais y obtener un valor definido y reemplazarlo acá, ¿sí? Y algunas de estas sumas van a hacer ustedes en la práctica, para distintas geometrías. Y hacemos notar, sí, que si tenemos n tendiendo a infinito, ¿ok? En este caso, sí, dijimos que vamos a trabajar con 2 y 6, pero simplemente quiero hacer un comentario, ¿sí? Fíjense que si tenemos n tendiendo a infinito, el a sub n va a tender a ser el número de primeros vecinos. ¿Por qué? Porque fíjense que para alfa igual a 1, ¿sí? Para el primer vecino, ¿sí? Yo voy a tener que alfa es igual a 1, por definición. ¿Ok? Entonces, para todos mis primeros vecinos, yo voy a sumar 1 sobre 1 a la infinito, digamos, tantas veces como primeros vecinos tenga. ¿Ok? ¿Sí? Alfa igual a 1, cuando tengo un primer vecino, tengo varios primeros vecinos, por ejemplo, este y este. Entonces voy a tener 1 sobre 1 4 veces, voy a tener 4. Me va a dar la suma de 1 sobre 1 para todos mis R primeros vecinos. Y de ahí tengo que pasar a mis segundos vecinos. Pero si este n es muy grande, cuando este alfa, ¿sí? Que va a ser, digamos, raíz de 2, va a ser raíz de 2 elevado a un número muy grande y ya no va a contribuir en absoluto, si n tiende a infinito. Entonces el a sub n va a tender a ser el número de primeros vecinos. ¿Sí? Bien. Y digamos, de manera contraria, ¿sí? A medida que n disminuye, ¿sí? Si tenemos un exponente más pequeño, vecinos de órdenes mayores, ¿sí? Van a empezar a contribuir. ¿Ok? Entonces, si n es 2, por decir algo, cuando sume este raíz de 2, voy a sumar 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, o sea, va a ser un medio, ¿sí? Y un medio va a tener un peso muy importante respecto de 1, ¿sí? A diferencia de lo que tendría 1 sobre raíz de 2 elevado a un número muy grande. ¿Ok? Y en general, considerando los primeros 3 vecinos para n igual a 12, uno ya puede obtener esta sumatoria con una precisión del 0,1% aproximadamente, ¿okay? Para que tengan una idea. Entonces veamos los valores de estos a sub n para una red cúbica simple, ¿sí? A sub 12, si se calcula, es 6,2. Fíjense que es cercano al valor de número de primeros vecinos, que es 6, ¿sí? Es un poquito más grande porque segundos de vecinos contribuyen. Y A sub 6 va a ser todavía más grande, ¿sí? Porque el exponente es más pequeño, ¿okay? Que es lo que estábamos diciendo recién. Más vecinos van a contribuir a esta suma, ¿okay? Entonces, tenemos situaciones parecidas con la BCC, que tiene 8 primeros vecinos. En este caso nos da 9 el A sub 12 y el A sub 6 es 12, sí, es más grande.
Y para la FCC, ¿sí? Tenemos un A sub 12 muy similar al número de primeros vecinos, que son 12, ¿sí? En la FCC uno tiene 12 primeros vecinos, y la sub 6 va a ser 14,45. Y uno puede calcular, ¿sí? Estos A sub n para todas las redes que se le ocurra, y después poner estos números y ver qué geometrías pueden ser más convenientes que otras, ¿sí? En estos cálculos de energía. Fíjense que estamos calculando energías en donde están involucrados estos parámetros geométricos de la red. Siguiendo. Calculemos entonces la separación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de la energía por partícula, ¿sí? Para calcular la separación de equilibrio? ¿Sí? Lo que hacemos es calcular su derivada, ¿sí? Respecto de la distancia, respecto de la separación, y la igualamos a 0. ¿Sí? Básicamente queremos encontrar lo estoy derivando respecto de R, que es las distancias primeros vecinos, porque queremos encontrar la distancia primeros vecinos de equilibrio, ¿ok? Que es este R chiquito, que es la distancia primeros vecinos. Entonces, igualando, ¿sí? Esta derivada a 0, resolvemos un poco, ¿sí? De esta derivada de acá, este 2 epsilon directamente lo cancelo, ¿sí? Porque estoy igualando a 0, de esta derivada me baja un 12, ¿sí? Tengo un signo menos, porque tengo un R en el denominador, entonces me queda menos 12 acá. Este R que va a estar a la 12, este 1 sobre R a la 12 va a ser 1 sobre R a la 13, ¿sí? Pero por conveniencia lo planteo como menos 12 sobre R, y lo dejo a este R a la 12 acá adentro, ¿ok? ¿Sí? Simplemente es el R adicional de la derivada. Lo mismo para este caso, ¿sí? En vez de menos 12 sobre R me queda un 6 sobre R, me cambia el signo. Y reacomodando un poco, ¿sí? 12 sobre 6 es 2, paso esto para el otro lado, tengo 2 a 12 por sigma sobre R a la 12, ¿sí? Pasé esto para el otro lado. Y pasando este R a la 12 para acá y el sigma a la 12 para acá, se me invierte, esto me queda R sobre sigma a la 6. Con lo cual mi R0, ¿sí? Porque esto va a ser, digamos, mi distancia de equilibrio, ¿sí? Que la calculamos a partir de esta derivada igual a 0, va a ser 2A12 sobre A6 a la 1/6, ¿sí? Multiplicado por sigma, ¿sí? Cuando calculamos, ¿sí? Este exponente 1/6, este sigma nos queda de forma lineal. Entonces fíjense que básicamente este R0 va a ser proporcional a sigma con un parámetro multiplicativo que va a depender de elementos geométricos de mi red de Bravais. En particular para la FCC, ¿sí? Este cociente, ¿sí? Con los valores de A sub 12 y A sub 6 que vimos en la diapositiva anterior, va a ser 1,09. ¿Ok? Entonces, calculemos ahora la energía de cohesión de equilibrio por partícula, que la vamos a obtener reemplazando en la ecuación, ¿sí? De esta energía por partícula, vamos a reemplazar el valor que obtuvimos, ¿sí? De R sub 0. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta manera general, sin particularizar por el momento para una FCC. Entonces, sustituimos el valor de R0 acá. ¿Ok? Entonces, esto va a estar elevado a la 12, con este 1/6 me queda elevado al cuadrado. ¿Ok? Este sigma que está acá en el R0, cuando lo ponga acá se me va a cancelar con este sigma de acá. Entonces me va a quedar este A sub 6 arriba, 2A12 abajo, ¿sí? Porque tengo el R acá dividiendo, esto al cuadrado multiplicado por A12, que es este A12 de acá, menos A6, ¿sí? De vuelta a lo mismo, sigma sobre R0, ¿sí? El sigma se me va con el sigma y después se acomoda de la misma manera, ¿sí? Simplemente que en vez de quedar al cuadrado porque tenía la 12, me va a quedar un exponente 1 porque esto era la 6, que se me va con el 1/6. Y tachando algunas cosas, ¿sí? El A12 al cuadrado con este A12. Entonces me va a quedar A6 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Este 2 epsilon es el que viene de acá. Sobre A12 menos A6 al cuadrado
sobre 2 a 12, ¿sí? Esto es 1/4 menos 1/2 es menos 1/2. Entonces, 1/4 menos 1/2 es menos 1/4. Entonces, esto, ¿estoy diciendo bien? Sí. Entonces, esto me va a quedar un menos epsilon sobre 2 por a sub 6 al cuadrado sobre A12. ¿Sí? Fíjense que estamos encontrando la dependencia entre la energía de equilibrio con parámetros geométricos y este valor epsilon. ¿Okay? Y para la FCC, ¿sí? Va a ser menos 8,6 por epsilon. Entonces uno podría, por ejemplo, fíjense que estamos hablando de la energía que minimiza, ¿sí? Si se quiere, al sistema. Entonces uno podría probar este cociente, ¿sí? De A sub 6 al cuadrado sobre A12 para distintas redes de Bravais y ver para qué red de Bravais voy a tener un valor más grande. Porque mientras más grande sea este valor, más negativa va a dar este producto, ¿ok? Este producto de este cociente con epsilon, porque epsilon lo definimos como positivo. Entonces uno podría hacer esto para todas las redes de Bravais y encontrar cuál es la más conveniente. Y resulta que hay algunas que son un poco muy parecidas y ahí uno se tiene que definir. Y eso lo van a hacer un poco en la práctica, en el problema 1 de la práctica, ¿sí? Hacer este cálculo para distintas configuraciones y ver las energías asociadas a cada una de esas configuraciones. ¿Sí? Por ahora vamos a decir que la FCC es, que es la que observamos en el estado sólido, sí es la más conveniente. Y ahora usamos, ¿sí? Los valores de los gases nobles de sigma y epsilon en el estado gaseoso y lo sustituimos en esta ecuación, ¿sí? 1.09 por sigma, y en esta ecuación para el epsilon, menos 8,6 por epsilon, y comparamos el valor experimental del estado sólido, ¿sí? De los gases nobles, ¿sí? La distancia, ¿sí? R0 a primeros vecinos, y vemos que el acuerdo entre el experimento y este modelo teórico es bastante bueno, ¿sí? 433, 434, 399, 398, ¿sí? 375, 371, 313, 299. Fíjense que lo que hicimos acá fue hacer mediciones experimentales en el estado de la fase gaseosa y con eso predecir cuál va a ser la distancia interatómica en el caso de que se formase un sólido. Y a su vez, también calculamos en base a esos mismos experimentos de la fase gaseosa cuál va a ser la energía por la cual ese cristal va a estar unido, por partícula. Entonces, si comparamos también el experimento, ¿sí? Y la teoría con este modelo, también vemos que el acuerdo es bastante bueno, ¿sí? De energías de cohesión, que van del orden de 10 a la menos 2 al 10 a la menos 1 electronvolt, ¿sí? Negativo porque, porque tenemos una situación de cristal estable. Y si se fijan, ¿sí? Que yo les hablaba de que no habíamos considerado la energía de punto cero. Si se fijan, para átomos livianos, ¿sí? Mientras más liviano es el átomo, se ve que esta coincidencia no es tan buena. ¿Okay? En este caso tenemos 0,17 y 0,17 para la energía y 4,33 y 4,34, ¿sí? Angstroms para el parámetro de red, pero cuando nos venimos hacia el neón, si bien el acuerdo es bastante bueno, ¿sí? Mejor que el 5%, empieza a haber un desacuerdo. ¿Okay? Y esto viene de que átomos más livianos, ¿sí? Van a tener una energía cinética asociada al punto cero que va a ser más grande, ¿sí? Porque el P cuadrado sobre 2m va con la inversa de la masa, entonces una masa más pequeña me va a dar una energía cinética más grande, esa energía cinética va a tener una contribución positiva, ¿sí? Repulsiva, ¿sí? Que va a hacer que sea grande mi parámetro de red real respecto de mi parámetro de red teórico. ¿Okay? Si uno piensa en el principio de incertidumbre, ¿sí? De delta de x por delta p, ¿sí? De distancia y momento igual a h barra, ¿ok? Entonces, y uno tiene entonces un delta p que va como 1 sobre delta de x, ¿sí? Como h barra sobre delta de x,
Si hacemos ese delta de X más chiquito, el delta P va a ser más grande, ¿ok? Y ese delta P va a tener asociado una energía cinética que va como a la inversa de la masa, con lo cual, ¿sí? Cuando comprimimos al cristal, ¿sí? Crece el delta P, y ese crecimiento va a ser más notorio para el caso de una masa pequeña, porque la energía cinética va como a la inversa de la masa, y por eso para las masas pequeñas es que se nota más este desacuerdo entre la teoría y el experimento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Hace un par de diapositivas Sí. mostraste un gráfico de el argón y la comparación del experimento versus el potencial de Lennard-Jones, y por lo que entendí es como que la altura a la que está el mínimo es epsilon, y acá nos está quedando como algo proporcional a epsilon, pero no necesariamente justo epsilon. Sí, fíjate que esto que está acá, sí, es este potencial, ¿ok? Que está acá para dos partículas. Y después lo que nosotros hicimos fue encontrar la energía, ¿sí? Para un conjunto de partículas. Ah, ok. ¿Ok? Y es una sumatoria, ¿sí? Más compleja, que va a tener un mínimo diferente al mínimo Claro. que va a tener esta interacción solamente entre dos partículas. O sea, cambiamos nuestra expresión, ya no usamos esta misma expresión. O sea, partimos de esa expresión, pero le agregamos otros términos, ¿sí? A partir de hacer esta sumatoria. ¿Ok? Y Claro, esa claro. energía para el cual, a su vez, a ver, sí, sí, es básicamente tenemos una expresión diferente para la energía, y por lo tanto el valor para el cual se minimiza va a ser otro. ¿Ok? Perfecto, gracias. De nada. Y esa diferencia en la expresión justamente viene de propiedades de la geometría de la red de Bravais, y por eso va a quedar un valor proporcional a epsilon, pero no va a ser epsilon, sino que esa proporción va a estar relacionada con la geometría de mi red. ¿Otra pregunta sobre esta de acá? Porque estamos por pasar ahora al cristal iónico. Ok. Entonces, si quieren, esta clase va a ser un poco corta, pero si cortamos en algún momento, para que no se haga una clase corta de un tramo largo, podemos hacer ahora una parada hasta las 10:30, y ahí continuamos con la clase. Me parece mejor, porque si no, si continúo ahora ya directamente termino, y por ahí ya terminan prestando menos atención que si hacemos la parada ahora. Así que mejor paremos ahora, y bien, acá. Bien. Y ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto hasta acá? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta, Gustavo? Sí, sí, obvio. Me queda la duda de dónde surge el término que va como con exponente a la 12. Vos dijiste que era empírico, pero digamos, si se le busca alguna justificación teórica, que es como una manifestación así media efectiva de esto que estás contando al final, de que cuando la distancia se hace muy chiquita, se empiezan a repeler. Sí, o sea, lo que queremos, fíjate que si uno observa la energía de interacción experimental, ¿sí? Uno ve que esta energía se hace muy grande, ¿sí? Es repulsiva cuando la distancia entre un par de átomos es muy pequeña, y lo que queremos hacer es describir eso con un ajuste matemático, ¿sí? Sin en principio tener una justificación física para elegir el exponente a la 12, ¿ok? Lo que sí tenemos la justificación física es de que existe una fuerza repulsiva, porque la observamos, y porque la entendemos también, y porque eventualmente la podríamos calcular, y viene de la impenetrabilidad entre nubes electrónicas, ¿sí? Por tener
el principio de exclusión de Pauli, que me impide que electrones de un átomo ocupen estados ya ocupados en el otro, y si quisiera ocupar estados, ¿sí?, en ese otro átomo, tendría que saltar hacia el siguiente nivel, ¿sí?, que tendría un requerimiento energético muy grande, y esa combinación, ¿sí?, de Pauli con mi situación de capas cerradas, porque estoy resolviendo el caso del cristal molecular, ¿sí?, en el caso de un cristal covalente no sería el caso, eso me genera esa fuerza repulsiva que yo modelo como 1 sobre R a la 12. Pero uno podía hacer un modelo exponencial también, ajustarlo, y también funciona. O sea, de hecho se hace. No tiene que ser R a la 12. A su vez, el R a la 12, o 1 sobre R a la 12, es una conveniencia matemática también de que el 12 y el 6 se llevan bien cuando uno cancela cosas con cosas. Si uno eligiera otro modelo, uno obtendría un ajuste distinto, pero después uno puede proceder, ¿sí?, siendo consistente con el mismo modelo, y también puede obtener a partir de la fase gaseosa una predicción de la fase sólida para el mismo átomo, ¿sí? Y lo que sí es importante, o sea, para lo que sí tenemos la justificación física es para el 1 sobre R a la 6, pero para el 1 sobre R a la 12 no la tenemos. Ok, ¿y cómo varían las predicciones variando el modelo? ¿Se tiene algo mejor sin usar el 12? No realmente. O sea, fíjate que el ajuste acá es... o sea, básicamente lo que más nos está limitando en esta predicción es no estar usando la energía de punto cero. O sea, salvo eso, si te fijas en los casos de los átomos más pesados, el acuerdo es prácticamente perfecto, ¿ok? Del 1 por 1000, si querés. ¿Podrías repetirme la idea de punto cero, que me perdí un poco? Sí, la idea de punto cero es que acá tratamos a los átomos como partículas fijas en el espacio, ¿ok? En la realidad, una partícula no puede estar completamente fija, ¿sí?, porque si no tendría un momento infinito, ¿sí?, por el principio de incertidumbre. Esto es un modelo clásico el que estamos haciendo, ¿sí? Pero si uno quisiera corregir a esto, uno tendría que tener en cuenta efectos cuánticos. ¿Qué efecto tendría esos fenómenos cuánticos sobre estos valores? Fíjate que si vos tenés tu principio de incertidumbre planteado en distancia y momento, es delta de x por delta p igual a h barra. ¿Ok? Entonces, vos podrías despejar de ahí tu delta p, ¿sí?, como h barra sobre delta de x. ¿Ok? Mi delta de Perfecto. x es la distancia en la cual está confinado el átomo, porque tenemos un cristal, entonces el átomo está confinado. Entonces, mi delta de x me va a dar un delta p, si un delta de x chiquitito me va a dar un delta p grande, y ese delta p me va a dar una energía cinética, que va a ir como delta p cuadrado sobre 2m. Ahora, esa energía cinética va a ser más grande cuando la masa es más chiquita. Claro. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, Sí, por sí. eso, para los átomos de masa más pequeña, ¿sí?, esa energía cinética es más grande. Entonces, por eso, fíjate que la energía de cohesión calculada teóricamente es más pequeña, porque en realidad yo a esto le tengo que sumar mi energía cinética positiva de punto cero y llego a esto, si querés. Sí, acá también tengo que sumarle algo para pasar de acá para acá, y tengo este efecto tanto en la energía de cohesión como lo tengo en los tamaños, ¿ok? Porque es como si tengo un cristal que está menos unido, ¿sí?, mi distancia de equilibrio va a ser más grande. ¿Se entiende? Claro, perfecto. Sí, sí, genial, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, 10:30 seguimos. Bueno, seguimos entonces. Pasamos ahora, sí, a el caso de un cristal iónico. ¿Ok? En este caso, sí, hablamos de cristales que están formados por iones positivos y negativos, ¿sí?, que se atraen entre sí por interacción coulombiana. Y en este caso, de manera similar que en el caso del cristal molecular, ¿sí?, la estructura interna en lugar de los átomos de los iones no difiere notablemente de la del ion aislado. ¿Ok?
Entonces es como si uno tiene iones aislados y los trae, ¿sí? Los acerca entre sí. Los niveles electrónicos, ¿sí? Asociados a esos iones no van a diferir sustancialmente del caso del ion aislado, pero voy a poder formar un sólido, ¿sí? A partir de esos iones. La realidad es que ese sólido iónico uno puede partir de átomos neutros, como vimos el caso del ejemplo de la clase pasada, y a partir de una transferencia electrónica, ¿sí? No una distribución de tipo covalente en donde el electrón se comparte, sino una transferencia electrónica, uno puede polarizar dos átomos dentro va a poder polarizar átomos dentro del cristal, ¿sí? De manera que tengamos una configuración estable, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, en este caso sí vamos a despreciar las fuerzas de Van der Waals, que van como 1 sobre R a la 6, porque la fuerza colombiana va como 1 sobre R, ¿sí? Con lo cual van a ser muchísimos más relevantes para el cálculo que vamos a hacer. Sin embargo, las fuerzas están presentes y si uno quisiera hacer un cálculo más preciso, tendría que tener en cuenta también las fuerzas de 1 sobre R a la 6 atractivas. Bien. Entonces, antes de pasar al cálculo, ¿sí? De estabilidad similar al que hicimos en el cristal molecular, pero en el cristal iónico, quería comentarles sobre algunas energías de ionización, ¿sí? Esta es la tabla periódica y los números que se encuentran en la parte de arriba corresponden a la energía necesaria para remover un electrón del átomo, ¿sí? La energía de ionización, y la que se encuentra abajo es la energía para remover dos electrones, ¿sí? Remover uno y después remover otro más. ¿Okay? Si nos quedamos con la primera y la última columna, ¿sí? Empecemos primero con esta. Lo que les quería comentar es, si se fijan en los átomos de gases nobles, estas energías, ¿sí? De ionización son muchísimo más grandes, ¿sí? Para sacar un electrón en particular, que por ejemplo la que uno tiene en estos metales alcalinos, ¿sí? Esto es del orden de 5 electronvolts a 4 a 5, y esto va del orden de 10 a 20. ¿Ok? Entonces, este es uno de los motivos principales por el cual en el caso de los sólidos moleculares, ¿sí? Yo me costaría mucho ganar energía ionizando al cristal, ¿sí? Porque es una energía demasiado grande la que necesito hacer para ionizarlo, ¿sí? Ionizando el átomo, quiero decir. En cambio, si uno trabaja con elementos de la columna 1 que después uno mezcla con los de la columna 7, ¿okay? Para formar el cristal iónico, uno ve que ionizar al elemento de la columna 1 es relativamente poco energético. ¿Okay? Si se fijan, sin embargo, para ionizar a dos, ¿sí? Electrones en este elemento, la energía es altísima. Y eso es porque luego de sacar uno, voy a tener una configuración de capa cerrada, que es justamente lo que consigo al formar el cristal iónico. ¿Okay? Entonces, si yo quiero sacar un segundo electrón, va a ser muchísimo más grande la diferencia, ¿sí? Entre 1 a 2 que la que vamos a tener en los átomos de gases nobles, ¿sí? Porque en este caso estaría sacando un electrón de un ion que tiene una configuración electrónica de capa cerrada. ¿Ok? Y de la misma manera, así como esta energía es relativamente baja, la de ionizar a estos átomos de esta columna, la afinidad electrónica, que es la energía ganada, ¿sí? Por un átomo al tomar un electrón, va a ser relativamente alta para elementos de esta columna, entonces la combinación 1,7 o también 2,6 va a ser combinaciones favorables energéticamente para ionizar a un átomo, para ionizar a ambos átomos, a uno negativamente y al otro positivamente. ¿Sí? En un caso, sacamos un electrón y se lo agregamos al otro. Entonces, ahora sí, pasamos a hacer un cálculo similar al que hicimos en el cristal molecular, pero ahora vamos a trabajar con fuerzas que tienen otro tipo de comportamiento con respecto a la distancia, ¿sí? Además que tenemos átomos diferentes, que fue una pregunta que vino en la parte pasada de la clase.
tenemos átomos diferentes que a su vez están polarizados diferentes, ¿sí? Unos positivos y otros negativos, esto es como ejemplo, ¿sí? El cloruro de sodio. Y de la misma manera que calculamos para un átomo en el origen la interacción, la energía de interacción con el resto de los átomos de la red de Bravais, en el caso del cristal molecular, ahora queremos calcular primero la interacción coulombiana, ¿sí? Del ion del origen con todos los demás de la red. ¿Ok? Después vamos a agregar una componente de fuerza adicional, por ahora nos quedemos solamente con la fuerza coulombiana, ¿sí? Que va a ser atractiva o repulsiva según si se tratan de cargas iguales o cargas opuestas. Sí, voy a partir con una carga positiva en el origen, pero podría hacerlo con una carga negativa y sería completamente equivalente, ¿ok? Porque siempre mi primer vecino va a tener una carga opuesta, con lo cual voy a tener una interacción atractiva siempre a primeros vecinos, ya sea si pongo el origen acá o pongo el origen acá, es exactamente lo mismo, por más que sean átomos diferentes. En términos del cálculo de la energía va a ser indistinto. Entonces, de la misma manera que lo hicimos para el cristal molecular, vamos a escribir para cada R, ¿sí? De la red de Bravais, vamos a escribir, lo vamos a escribir como un valor adimensional multiplicado por la distancia a primeros vecinos. Pero acá la distancia a primeros vecinos con la que vamos a trabajar no va a ser la distancia, así el parámetro de red A que definimos antes como la distancia entre este punto negro y este punto negro, sino que va a ser la distancia más corta, ¿sí? Que une un vecino digamos, un átomo de un tipo con su primer vecino del otro tipo, o el primer vecino más cercano, que va a ser un átomo del otro tipo. ¿Okay? Esto es simplemente la manera en la que estoy reescribiendo mis módulos de distancia. ¿Sí? Así como voy a tener mi módulo de R, ¿sí? Para los vectores R de la red de Bravais, también tengo que tener mis módulos de R más D, ¿ok? Donde D va a ser, si se quiere, un vector de la base, ¿ok? Entonces, así como tengo que mi módulo de R va a ser un alfa por R, donde R es la distancia a primeros vecinos, voy a tener que mi módulo de R más D va a ser alfa de R más D por R, ¿sí? O sea, básicamente, cuando quiera expresar distancias que sean de la red de Bravais o de la red de Bravais más un corrimiento de la base, en ambos casos lo voy a expresar como un factor multiplicando el parámetro R de primeros vecinos, y ese factor va a tener el valor que le corresponda para que me dé el módulo correcto. Entonces, como ejemplo, ¿sí? En este caso tendríamos un alfa igual a 1 acá, porque esto es R, esto sería alfa igual a 2, y esto sería alfa igual a raíz de 2, y uno así puede calcular todos los alfas, ¿sí? Para todas las distancias que tengo presentes en mi red a partir de un dado origen. Entonces, teniendo esto definido, pasamos ¿sí? A calcular ¿sí? La interacción coulombiana del ion del origen con todos los demás de la red. Entonces, escribimos esta interacción. Entonces, vamos a tener menos e cuadrado sobre r, ¿sí? Como factor común, que me va a dar una interacción atractiva entre cargas opuestas. R es la distancia a primeros vecinos. Y entonces, esto lo voy a tener que multiplicar, ¿sí? Por 1 sobre alfa evaluado en D, ¿ok? Que va a ser para obtener el parámetro alfa asociado a mi primer vecino, que va a formar parte, ¿sí? De mi R grande igual a 0. ¿Sí? Básicamente, si pongo R grande igual a 0, acá voy a tener un alfa de D. ¿Ok? Y ese alfa de D siempre me va a dar un valor que va a estar asociado a un vecino que va a tener la carga opuesta y por lo tanto va a tener una contribución atractiva. Y a eso le voy a tener que sumar, ¿sí? Todos los R distintos de 0, ¿sí? En mi R igual a 0 voy a tener un solo elemento para sumar, y para mis R distintos de 0, que van a ser todo el resto, voy a tener 2 contribuciones para cada R grande. Entonces, una va a ser este término repulsivo, ¿sí? Lo menciono primero, ¿sí? Menos 1 sobre alfa R, ¿sí? Este menos se va con este menos y se me hace un más y me queda un término repulsivo, que sería, por ejemplo, la interacción de este punto negro de acá con este punto negro de acá, ¿ok? O con este punto negro de acá, o con este punto negro de acá, ¿sí? Estos me van a estar dando mis distintos alfa evaluados en R, ¿sí?
multiplicados por este R de acá, para darme la distancia. Entonces estoy básicamente considerando la distancia, la interacción coulombiana entre mi ion del origen con todos los iones equivalentes del mismo tipo, ubicado en las distintas posiciones de la red de Bravais, y también tengo que considerar la interacción atractiva, que va a estar para ese mismo R grande a una distancia D. Entonces, así como para este R igual a 0 tengo un átomo a la distancia D, para este R grande de acá también voy a tener un ion a la distancia D que va a tener una fuerza atractiva con este, ¿ok? Entonces estoy considerando todas mis fuerzas repulsivas, ¿sí? Entre iones del mismo tipo, y todas mis fuerzas atractivas entre iones de distinto tipo, ¿ok? Y entonces estoy separando esa suma como la que forma parte de el R igual a 0, y todos los R distintos de 0 que voy a tener los iones de los dos tipos, y eso estoy multiplicándolo por menos E cuadrado sobre R. Entonces, voy a proceder de la misma forma por ahora que como lo hicimos para el cristal molecular, solamente que tenemos una energía que tenemos que escribir de una forma diferente. Entonces multiplicamos ahora esto, ¿sí? Por el número de iones ahora y no el número de átomos, y dividido 2 para no contar dos veces, lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Si nos paramos en este ion, vamos a contar a este ion la interacción, pero cuando nos paremos en este también la vamos a contar para este, entonces lo vamos a contar dos veces, entonces dividimos en 2. ¿Sí? Esto nos va a dar la energía de interacción coulombiana total en todo el cristal. Y si ahora quiero calcular, así como antes lo hicimos, a la energía por partícula, ahora lo que voy a calcular, por convención, es la energía por par de iones. Entonces, en lugar de dividir en n, voy a dividir en n sobre 2. Entonces me queda menos e cuadrado sobre r. Lo podría haber dividido en n, y esto sería energía por ion, es lo mismo, pero por convención se suele usar energía por par de iones, ¿sí? Como que cada par de iones es la identidad de mi cristal. Antes cada partícula era la identidad de mi cristal. Entonces ahora es el par de iones el que se desplaza para reproducir al cristal, y antes era un átomo el que se desplaza para reproducir el cristal, y entonces, si se quiere, esa sería la base por la cual ahora lo hacemos para par de iones y no para cada átomo. ¿Okay? Entonces tenemos la interacción coulombiana por par de iones en todo el cristal. ¿Ok? Que viene de calcular la interacción total y dividirla en n sobre 2. Bien. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Acá simplemente reescribí la expresión por par de iones que teníamos en la diapositiva anterior. Esto que está acá es lo que se llama constante de Madelung. Se expresa simplemente como alfa solo, ¿sí? No como alfa de algo, sino solo alfa. Y depende solamente de la estructura de la red, de forma similar a los A sub 6 y A sub 12, o los A sub n que habíamos planteado para el cristal molecular. En este caso, este alfa sí va a depender solamente de la geometría de la red. Fíjense que son sumatorias asociadas a parámetros adimensionales que están relacionados con las posiciones de los iones en la red. ¿Okay? Entonces van a depender de cómo sea ese posicionamiento, cuánto me va a dar esta sumatoria. ¿Sí? De nuevo en la práctica van a hacer una de estas sumatorias, en particular para una cadena lineal que es más sencillo, y van a ver la convergencia de esa suma. ¿Okay? Acá les muestro algunos cálculos, ¿sí? Ya resultados finales para los valores de alfa, ¿sí? para distintas estructuras. Entonces esta es para la cloruro de cesio, ¿sí? Que es la que es tipo BCC, pero con un ion distinto en el centro que la de las puntas. ¿Sí? Esta es la del cloruro de sodio, que es la que planteamos como ejemplo recién, que es como esta cúbica, donde en cada esquina tengo un átomo diferente, que la red subyacente es la FCC, como habíamos visto antes. Y para una blenda de zinc, que es como la de diamante, pero con átomos diferentes en cada FCC, ¿sí? La de diamantes eran dos FCC, una desplazada respecto de la otra. Entonces, cuando en cada FCC tengo un elemento distinto, le llamo a esa estructura blenda de zinc. ¿Sí? Estos son valores que uno puede computar para estas sumatorias según las geometrías de red que uno tenga. Bien. Entonces, ¿sí? Básicamente este término coulombiano va a quedar menos e cuadrado sobre r por alfa, ¿sí? Que está esto que está acá.
Pero además de tener en cuenta la interacción colombiana, tenemos que tener en cuenta la interacción repulsiva, ¿sí? Que viene de motivos similares a lo que habíamos planteado para el cristal molecular, ¿sí? Del principio de exclusión de Pauli y de la impenetrabilidad de las nubes, ¿sí? por requerirse energías suficientemente altas para ocupar estados electrónicos disponibles de los átomos vecinos. Entonces voy a tener una fuerza repulsiva adicional, ¿ok? Que se la vamos a sumar a nuestra energía coulombiana por par de iones, ¿sí? Todo esto es por par de iones, que es menos alfa e cuadrado sobre R. ¿Sí? Este menos alfa e cuadrado sobre R ya es mi energía coulombiana por par de iones en todo el cristal. ¿Ok? Que ya contiene esta suma en donde uno tiene metida la geometría de la red. Y a eso le vamos a sumar una fuerza repulsiva, ¿sí? Por eso el signo positivo, que la vamos a modelar de vuelta. Esto se puede modelar también como una exponencial, pero lo vamos a modelar ahora como 1 sobre R con una potencia m y una constante c, que en el caso del cristal molecular, estos parámetros eran los que se habían determinado de manera experimental, ¿sí? Para una situación de los átomos en la fase gaseosa. El problema ahora es que no podemos tener a estos pares de iones positivos negativos en una fase gaseosa para hacer un experimento y después llevar esa información al cálculo para determinar las distancias y energías que esperaríamos en el caso del sólido, ¿ok? Entonces eso nos va a traer un problema. Por un lado tenemos esa situación, pero por el otro lado tenemos que esta interacción colombiana, ¿sí? La conocemos completamente, conocemos alfa, ¿sí? O sea, conocemos la expresión completa. Este alfa no es un alfa que uno tendría que determinar de un ajuste, porque en el caso del cristal molecular habíamos hablado del 1 sobre R al 6, pero el valor multiplicativo, esa constante A que habíamos puesto arriba, no habíamos hecho un cálculo completo para determinarlo. En este caso es simplemente la interacción colombiana y ya sabemos la forma exacta que tiene. ¿Okay? Entonces, veamos qué pasa cuando intentamos proceder de la misma forma que para el cristal molecular. Entonces queremos encontrar la distancia de equilibrio, ¿sí? Recuerden que R es la distancia a primeros vecinos, entonces queremos encontrar cuál es la distancia óptima a primeros vecinos que tengo que tener para minimizar mi energía. Entonces simplemente derivo esta expresión, ¿sí? Este 1 sobre R va a quedar un 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Me cambia el signo. Esta m de acá va a ser un menos m de acá, y esto me queda un r elevado a la m más 1. Entonces, despejo un poco, ¿sí? Este m más 1, cuando se resta con este 2, porque paso para el otro lado, y después paso el r a la m más 1 para el lado opuesto. Sí, me queda un R0 a la m menos 1, sí, acá ya le estoy poniendo el nombre de R0 porque lo estoy obteniendo a partir de derivar igual a 0. Y esto va a ser MC, ¿sí? Este MC de acá, que lo pasé para el otro lado, sobre E cuadrado alfa, ¿ok? Cuando paso esto para el otro lado. ¿Sí? Simplemente despejé acá R en la potencia más baja que podía, R0, ¿sí? Mi distancia de equilibrio, y me queda en términos de esta potencia, que en principio no le asigno el valor a 12 porque no tengo ni siquiera un motivo experimental de ajuste como lo tenía en el caso molecular. Y tampoco tengo hecho un cálculo preciso de mi distribución electrónica en torno a los iones como para conocer la interacción exacta repulsiva que voy a tener entre mis distintas nubes electrónicas. ¿Sí? Con lo cual, por ahora, dejo este valor de m sin especificar. Entonces, el problema que tenemos es que, a diferencia del cristal molecular, como les decía, no tenemos una determinación independiente de esta constante C. Y entonces, esta expresión, así como está, no nos sirve del todo para hacer una predicción de un parámetro de red. ¿Okay? Es un poco más... vamos a tener un poco de menos de información para jugar en el caso del cristal iónico que en el caso del cristal molecular. Entonces, decimos que
como no conocemos M y C, no podemos determinar R0, ¿sí? Esta distancia de equilibrio. Entonces, veamos de despejarse en términos de R0, entonces ahora cambiamos un poco la cuestión y decimos, bueno, usemos R0 experimental para determinar C. ¿Sí? Tenemos el sólido, por rayos X obtenemos la distancia de primeros vecinos y la ponemos acá, ¿sí? Y podemos tener C, todavía no tenemos M, ¿sí? Pero despejamos C en términos de R0. Y a esto lo sustituimos en el valor de la energía, ¿sí? En el término de la energía, y simplemente va a ser menos alfa e cuadrado sobre R0 más C sobre R0 a la M. No hice nada más que poner R0 en lugar de R para la expresión que teníamos para U. Esto ahora lo puedo reescribir, ¿sí? Porque despejé esta C después de haber hecho la derivada para encontrar la distancia de equilibrio, entonces simplemente reemplazo esta expresión para C acá, ¿ok? Entonces me queda este M menos 1 menos M, cuando pongo la C acá, que me queda un R0 acá abajo, ¿sí? Me queda una M acá abajo, y me queda un E cuadrado alfa arriba, ¿sí? Cuando pongo esta C acá, y este término me queda igual. Y reescribo esto un poco, ¿sí? Despejo alfa E cuadrado sobre R0, ¿sí? Por un signo negativo, por M menos 1 sobre M. ¿Okay? Simplemente saqué factor común alfa E cuadrado sobre R0, saco de factor común, entonces me va a quedar M menos 1 sobre M. Sí, hice un cambio, bueno, sí, saqué menos alfa E cuadrado sobre R0. Entonces fíjense que la energía de equilibrio es esencialmente esta energía, ¿sí? Por par de iones, esta es la energía de equilibrio, la energía de cohesión por par de iones, multiplicada por M menos 1 sobre M, donde M es el exponente de esa fuerza repulsiva. ¿Sí? Entonces fíjense que si este M es muy grande, este cociente va a ser del orden de 1, M menos 1 sobre M va a ser del orden de 1, con lo cual mi energía de cohesión va a ser aproximadamente solamente el término colombiano que calculamos. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más, igual con el valor de M, pero lo que les quiero decir es que no es una mala aproximación quedarse solo con el término coulombiano para calcular la energía de cohesión. ¿Sí? Sin embargo, uno va a necesitar esta repulsión para no colapsar al material. Pero en cuanto al valor cuantitativo, ¿sí? De mi energía de cohesión, uno lo puede estimar hasta en un 80-90% de su magnitud completa, solamente a través de este término colombiano, porque esto esperamos a priori, como voy a tener una repulsión grande, esperamos a priori que este M sea relativamente grande, y entonces este cociente no nos va a dar una corrección muy grande sobre este factor que tenemos acá. Entonces, vamos a usar el valor experimental de R0, ¿sí? Para poner acá y encontrar nuestra energía de cohesión, pero sí, si queremos tener la suficiente precisión para hacer la comparación con el valor teórico, con el valor experimental de la energía de cohesión, queremos determinar de alguna forma experimental independiente el valor de M. ¿Sí? Entonces queremos de alguna otra manera determinar M, por rayos X determinamos R0, ponemos esos valores acá y queremos calcular cuánto va a valer el U0, ¿sí? Poniendo en alfa la constante de Madelung que corresponda para la geometría del sólido observada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar independientemente este valor de M de una forma experimental para poder ponerlo acá? Uno usa el módulo de compresibilidad. ¿Sí? El módulo de compresibilidad, con el cual van a trabajar un poquito en la guía, ¿sí? Es básicamente, si yo quiero obtener un cambio fraccional en volumen, ¿sí? El módulo de compresibilidad va a ser cuánta presión tengo que poner yo para generar ese cambio fraccional en volumen. ¿Sí? Entonces me está hablando de cuán fácil o difícil es comprimir un material. ¿Sí? Fíjense que este concepto es sumamente macroscópico. O sea, es algo que yo tengo un material volumétrico
y me fijo para comprimirlo una dada fracción de su volumen total en un espacio macroscópico, qué presión, ¿sí?, tengo que aplicar. Entonces es algo que definitivamente es algo que puedo medir. Entonces, tenemos esta expresión de la definición del módulo de compresibilidad, ¿sí? Escribimos la presión como la derivada de la energía respecto del volumen, ¿sí?, expresiones termodinámicas, y encontramos el valor del módulo de compresibilidad expresado en términos del volumen, y de derivadas del volumen respecto de la energía total, ¿sí?, respecto del volumen. ¿Ok? Esto ustedes lo van a trabajar un poco en la guía, ¿sí?, por eso no lo voy a desarrollar acá, pero uno esto lo puede expresar, en lugar de tener el volumen de mi material macroscópico y de tener mi energía total del sistema, uno puede pasar a una expresión en la que uno trabaje con el volumen por celda unidad, por ejemplo, y uno hable de esta energía por par de iones, y entonces uno, al hacer un cambio de volumen macroscópico y energía macroscópica a energías por partícula, volumen por partícula, por par de iones, o lo que vayan a plantear, uno puede expresar esto, ¿sí?, sin perder la igualdad. Simplemente, en vez de hablar del volumen total, uno divide por algún número grande en ambos miembros, tanto en el volumen acá como en la energía acá, y entonces me queda sin alterar la expresión del módulo de compresibilidad. ¿Sí? Eso es algo que van a trabajar, creo que en el ejercicio 6, en el problema 6 de la guía 2. Entonces, si se hace este cálculo, ¿sí?, a partir de las expresiones que tenemos para la energía por par de iones, y sabiendo que tenemos una estructura de tipo cloruro de sodio, porque estamos eligiendo esa, podríamos haber elegido cloruro de cesio, pero el cálculo va a ser diferente, porque mi volumen de la celda unidad va a ser diferente respecto de mi distancia a primeros vecinos. Entonces uno puede calcular este módulo de compresibilidad, ¿ok? Y queda expresado en términos de M. Entonces, si uno mide este módulo de compresibilidad macroscópicamente, y usando el valor de R sub 0 experimental observado por difracción, el valor de alfa obtenido geométricamente, uno puede despejar M, ¿ok? ¿Sí? Que va a tener esta forma. Entonces ahora sí tenemos esta manera de determinar M a través del módulo de compresibilidad, ¿ok? Y tenemos una forma de determinar R0 a través de difracción de rayos X. Bueno, acá también está el R0, ¿sí? Definitivamente estoy usando estos dos parámetros experimentales para calcular una energía de cohesión teórica, ¿sí? Entonces, si comparamos, ¿sí?, ahora para algunos haluros alcalinos, ¿sí?, mezclando columna 1 y columna 7 en la tabla periódica, fíjense, esto que está acá es el valor observado de R de la distancia a primeros vecinos, para algunos compuestos, ¿sí? Y esto que está acá es la energía de cohesión experimental, y esta es la energía teórica calculada de esta manera. ¿Okay? Fíjense que el acuerdo es bastante bueno, ¿sí? También mejor que un par de porcientos entre el valor calculado y el valor experimental, donde el valor calculado lo que hicimos fue usar como dato el valor medido de la distancia a primeros vecinos y la estructura cristalina de fondo para calcular el valor de alfa, y el módulo de compresibilidad medido. Entonces, si expandimos esto hacia otros compuestos, ¿sí?, vemos que se mantiene esta buena coincidencia entre los valores de energía, ¿sí?, medidos, y los valores calculados, ¿sí? Y fíjense que son valores relativamente altos, ¿ok?, de energías, de cohesión, pero tengan en cuenta que acá estamos calculando, por un lado, esta es cohesión por par, ¿sí?, de iones, y no por ion, y por otro lado, estamos calculando la energía de cohesión que corresponde a separar al cristal en pares de iones que están distanciados infinitamente entre sí, pero no entre átomos neutros, que en realidad es de lo que partimos. Si uno quisiera calcular la energía de cohesión asociada a separar al cristal en sus átomos neutros, uno tendría que tener en cuenta además la afinidad electrónica, y tener en cuenta además la
la energía de ionización, según si es el metal o es el no metal, y así uno podría, a partir de estos valores, determinar cuál es la energía necesaria para desarmar a mi cristal en los distintos átomos neutros que lo componen, ¿ok? Teniendo en cuenta eso. Entonces eso reduciría, si se quiere, esto ya se reduciría en un factor 2 si uno lo hace por cada ion en vez de por par de iones, y a su vez si uno tiene en cuenta la energía de ionización y la energía y la afinidad electrónica, se reduciría todavía un poco más, pero se mantendría en el orden de unos pocos electronvolts por átomo individual, si se quiere. Respecto a los valores de M, ¿okay? Determinados a partir del módulo de compresibilidad y el R0 experimental, son del orden de 7 a 9, ¿ok? Es un poquito más bajo que el M de 12 que se había podido ajustar experimentalmente en el caso de gases moleculares. Y fíjense que es un valor de M relativamente grande de todas maneras, con lo cual esta corrección que estoy obteniendo acá va a ser del orden del 10%. O sea, si yo no incluyera este M-1 sobre M y solamente calculara mi energía de cohesión con esto, tengo una aproximación relativamente buena para hacer un cálculo rápido, si se quiere, de la energía de cohesión que uno esperaría en un cristal iónico y no tiene la medición del módulo de compresibilidad. Uno puede hacer una estimación relativamente buena solamente con la interacción colombiana, ¿okay? Y esto que está acá, este tipo de concordancia experimental y teórica para estos compuestos, se extiende a decenas de compuestos, ¿sí? Son modelos realmente muy buenos para el cristal iónico y para el cristal molecular. Este modelo de esferas, si se quiere, digo esferas porque tenemos, por un lado, una simetría esférica en la distribución de la carga, y por el otro lado tenemos esta fuerza repulsiva muy fuerte cuando yo quiero acercar a átomos uno contra el otro, ¿sí? Que es como una pared, ¿sí? Que es como la que vimos en el caso del potencial de Lennard-Jones. Entonces esa pared es la que uno representa como una superficie de una esfera rígida. Entonces básicamente lo que estamos tratando de hacer cuando apilamos esferas rígidas es tratar de representar de una manera simple esta física que tenemos detrás. ¿Ok? Entonces, mucho más cualitativamente por ahora, ¿sí? En cristales covalentes y metales, ¿sí? Lo que sucede es que la configuración electrónica de los átomos o de los iones que forman al metal o al cristal covalente se modifica fuertemente respecto del átomo o el ion aislado, ¿sí? Ya no tengo la situación de que acerco los átomos y tienen una estructura interna similar o casi idéntica cuando los acerco entre sí, ¿ok? Eso ya no sucede más en el cristal covalente ni en el metal, y por eso ya no podemos usar esta aproximación clásica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cómo se modifican los niveles electrónicos, ¿sí? Ahora vamos a tener capas electrónicas externas que van a estar parcialmente llenas, ¿sí? No van a estar completamente llenas como en el caso del cristal iónico, donde hubo una transferencia de un electrón para quedar dos capas completas en cada uno de los átomos. Ahora vamos a tener capas parcialmente llenas para el cristal covalente o para el metal, y eso va a permitir una interpenetrabilidad entre los átomos. Que ya no voy a tener estas esferas, ¿sí? Electrones de un átomo van a poder ocupar, si se quiere, estados electrónicos del otro átomo de energías similares. No voy a tener que saltar a un nivel más alto porque no tengo mi capa llena, ¿okay? Lo que sucede no es que el electrón va a ocupar ese estado y va a quedar el átomo inalterado con esos niveles, sino que los niveles se van a modificar, ¿okay? Pero esta es la razón que permite que haya una modificación y una interacción entre esos niveles. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante, no en las próximas clases subsiguientes, sino después del primer parcial, más que nada, trabajar con cómo se mezclan los niveles electrónicos en los átomos de cristales que no sean cristales iónicos o cristales moleculares, ¿sí? Que son aislantes prácticamente perfectos, sino que vamos a permitir tener una modificación, ¿sí? De esos niveles electrónicos por la interacción entre los átomos,
¿ok? En el caso de capas parcialmente llenas, eso nos va a dar una modificación de cómo es la estructura electrónica de niveles, ¿sí? De estados que los electrones pueden ocupar, que no va a tener nada que ver, ¿sí? Con la estructura de niveles de estados de los átomos separados entre sí, ¿sí? Va a cambiar completamente, y eso es lo que impide que hagamos un tratamiento simple, como lo hicimos para el caso del cristal iónico o el cristal molecular, ¿okay? Y eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Tratar cuánticamente la modificación, ¿sí? De los niveles electrónicos de los átomos al formar el sólido, y a partir de eso vamos a trabajar bastante en el espacio K con los electrones, y vamos a ver qué determina, ¿sí? Si un material se comporta como conductor, aislante o semiconductor, a partir de un modelo mucho más riguroso que lo que planteamos hasta ahora. ¿Sí? Como comentario final, entonces es la última diapositiva de la clase, quería comparar la energía de cohesión en distintos elementos de la... A ver que agrande un poco acá. En distintos elementos de la tabla periódica, ¿sí? El valor este que está señalado acá es el que corresponde a la energía de cohesión por átomo en electronvolts, ¿sí? Los valores que están arriba o abajo son otras unidades que por el momento no nos interesan, así que simplemente vamos a ver este valor central. Son valores equivalentes pero en unidades diferentes. Nos quedemos por ahora con estas tres columnas. ¿Sí? Esta es la columna 4, que es donde dijimos que están los cristales covalentes. Fíjense que si comparamos, ¿sí? La cohesión, ¿ok? Entre el cristal molecular de los gases nobles, fíjense que la energía de cohesión por átomo es bajísima, que es la que habíamos calculado, ¿sí? Del orden de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 electronvolts, y si uno la compara con la del cristal covalente, sí que no hicimos el cálculo en este caso, porque dijimos que es más complejo, igual estos son valores determinados experimentalmente, fíjense que es de varios electronvolts, ¿sí? Son órdenes de magnitud más alta, ¿sí? La energía de cohesión en un cristal covalente que en un cristal molecular, ¿ok? Y si lo comparamos con el caso de metales, ¿sí? De metales alcalinos, uno tiene valores intermedios, ¿sí? Del orden de 1 electronvolt, ¿sí? Lo que sucede en estos metales es que las distancias interatómicas son relativamente grandes para que las funciones de onda electrónica se puedan expandir a lo largo del cristal. Esa expansión de las funciones de onda electrónicas me permite bajar mi energía cinética, ¿ok? Y entonces reducir la energía y mantener unido al cristal, y el tener esas distancias interatómicas relativamente grandes genera una cohesión relativamente débil, y por eso tenemos valores que son mucho menores que en el caso de los cristales covalentes. ¿Sí? Eso es una propiedad en el caso metálico, sí, expresado cualitativamente. Otra particularidad es que uno puede comparar las energías de cohesión, ¿sí? La relación con las temperaturas de fusión, ¿sí? Que hacen falta para pasar al estado líquido, y uno encuentra que, como espera, mientras más altas son las energías de cohesión, mientras más ligado está el cristal, necesita una temperatura más grande, ¿sí? De ponerle al material para poder separarlo, no separarlo, sino pasarlo al líquido, ¿sí? Pero sí, no separarlo en sus componentes individuales, pero sí expandirlo. Entonces, si se fijan, las temperaturas para los gases nobles es bastante baja, por eso ya a ustedes les había llamado la atención cuando hablábamos sólidos de argón, y es porque uno necesita irse a 80 Kelvin, ¿sí? Por debajo de alrededor de los 200 grados bajo cero, para obtener un sólido de estos materiales, ¿sí? De estos gases nobles. En cambio, a temperatura ambiente uno tiene completamente estables, ¿sí? Estos cristales covalentes o estos metales, ¿sí? Hay algunos que se conoce que se derriten fácilmente cerca de temperatura ambiente. En el caso del carbón, en la estructura del diamante no incluimos una temperatura porque sucede que a presión atmosférica
pasa a gas, sí se sublima a temperaturas mucho más altas, no tenemos un estado líquido, por eso no está acá incluido. Pero fíjense cómo están correlacionadas, ¿sí?, las energías de cohesión. Mientras más grande es la energía de cohesión, más grande es la temperatura de fusión. ¿Okay? Y esto también sucede para metales alcalinos. ¿Okay? Que en metales alcalinos uno tiene conducción, en parte también por electrones libres, pero importa también, como habíamos mencionado antes, un poco más la estructura interna electrónica para la cohesión, ¿sí?, de capas D más profundas, que vamos a hacer un análisis más adelante cuando desarrollemos mejor la parte electrónica, ¿sí?, y la interacción entre niveles electrónicos y la formación de bandas. Pero en el caso de metales de transición, la conducción no se explica tan trivialmente como en el caso de los metales alcalinos a través de gases de electrones libres, sino que uno tiene que tener en cuenta, y también para la cohesión, electrones de niveles más profundos. ¿Okay? Fíjense que se tienen valores de energía de cohesión bastante grandes también, similares a las que uno tiene en los cristales covalentes, y también uno tiene temperaturas de fusión bastante altas. ¿Okay? Y algunas particularidades que uno puede decir sobre estos materiales, ¿sí?, es, por ejemplo, los cristales covalentes, vimos que tienen distribución electrónica definida a lo largo de direcciones preferenciales. Estas direcciones preferenciales hacen de que estos materiales sean difíciles de deformar, ¿sí?, estos cristales covalentes sean difíciles de deformar porque esas uniones son muy fuertes y tienen una dirección definida. ¿Okay? Entonces, son materiales duros y difíciles de deformar. En cambio, los metales alcalinos, por ejemplo, en donde uno tiene electrones libres, no tengo una dirección definida para la población electrónica, ¿okay?, y resulta que son materiales que son más fáciles de deformar. ¿Okay? Entonces, esas son algunas particularidades cualitativas para mencionar que uno puede correlacionar entre una descripción de cómo están ordenados las cargas en el sólido y propiedades macroscópicas. ¿Okay? Respecto de la conductividad, porque no tenemos transferencia electrónica a lo largo del material en el sólido iónico o en el sólido molecular, de las temperaturas de fusión relacionadas con la energía de cohesión, uno también puede relacionarlos con el módulo de compresibilidad. Mientras la energía de cohesión es más grande, más difícil es comprimir a un material, ¿sí? La direccionalidad de los enlaces, ¿sí?, me determina cuán fácil o no, o difícil es deformar un material, ¿ok? Cuán maleable, por esto estos son materiales maleables, los que tienen electrones libres, dúctiles. Y sí, como resumen de la clase, entonces partimos, ¿sí?, de un concepto de energía de cohesión, de cómo desmantelamos al cristal en sus elementos, digamos, en sus elementos individuales que lo componen, que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿okay?, según con lo que uno quiera trabajar, y si uno puede pasar de un caso a otro teniendo en cuenta las energías adecuadas, ¿sí?, relevantes al problema que está planteando. Planteamos la situación del cristal molecular, donde vimos que hay una atracción débil del orden de 1 sobre R a la 6. En los cristales iónicos la atracción es mucho más fuerte, y uno obtiene energías de cohesión del orden de electronvolts, a diferencia de orden de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 electronvolts. En este caso despreciamos la fuerza de Van der Waals, ¿sí?, que va como 1 sobre R a la 6, y si uno hace el cálculo, la contribución de la fuerza de Van der Waals en el cristal iónico es del orden del 1 o 2%, es bastante pequeña. Hicimos cálculos de distancia y de energía de equilibrio del módulo de compresibilidad, que también se puede calcular el módulo de compresibilidad en el cristal molecular. No lo hicimos en este caso, y lo hicimos en el cristal iónico porque requeríamos de un elemento adicional para poder completar nuestro modelo, pero uno también puede modelar el módulo de compresibilidad en el caso del cristal molecular y observar valores similares entre la teoría y el experimento. Y por último, de forma cualitativa, hablamos de la cohesión en cristales covalentes y metales. Y con esto
terminamos la clase y si tienen preguntas, ¿sí? de esta última parte o de la primera parte. ¿Sí? Preguntas sobre el cristal iónico, sobre lo que planteamos. Yo tengo una pregunta, Sí, así como por si hay alguna intuición rápida, porque a ver. podría no haberla. Si pensáramos que las fuerzas de repulsión, o que los mecanismos de repulsión son los mismos, tanto para el cristal molecular como para el iónico, esperaríamos que si los modelizamos con leyes de potencias, en los dos casos tengamos el mismo exponente de Ujú. menos 12, pero Ujú. no lo tenemos. Entonces es porque hay alguna diferencia. No sé qué tan fácil es pensar cuál es la diferencia. Bien, buena pregunta. No es tan fácil pensar cuál es la diferencia. Si uno quiere cualitativamente pensar un poco, puede pensar que viene de, por ejemplo, cuando formamos los iones, ¿sí? Fíjate que en el halógeno, que es el que toma un electrón, sí, en el halógeno, que es el que toma un electrón, uno va a tener una población electrónica en exceso para una dada cantidad atractiva, ¿sí? Nuclear, y eso va a generar que uno tenga una densidad electrónica en la nube electrónica más baja que la que uno tendría en el gas noble equivalente, ¿sí? Donde uno tendría un protón más, en el caso de un cristal 1,7, y esa densidad electrónica más baja me va a dar lugar a una repulsión levemente más pequeña, muy con los dedos. ¿Se entiende hacia dónde quiero apuntar? ¿Sí? Que estoy agregando un electrón, y entonces la densidad electrónica va a ser más baja porque no va a estar tan atraída hacia ese núcleo. Sí, creo que sí. Igual es, de vuelta, no, como decís, no es trivial y es muy con los dedos lo que estoy diciendo.